buenas noches para todos. La vida es un gran recorrido que constantemente pone a prueba nuestra capacidad de adaptación, constancia, iniciativa y creatividad. Un camino que nos lleva por múltiples lugares, superando desafíos, escribiendo nuevas historias junto a quienes nos acompañan. En Avot, nos caracterizamos por tener un espíritu emprendedor, comprometido e innovador, el cual está presente en nuestra cultura, que hemos respirado y construido por más de 130 años. La salud y el bienestar de nuestros pacientes son la prioridad. De ahí nacen nuestros principales compromisos. Desarrollar tecnologías con el propósito de mantener corazones sanos. Manejar el dolor, controlar la diabetes, diagnosticar rápidamente. Liderar los avances en nutrición y promover la asequibilidad y calidad en medicamentos. Así, cuidamos a nuestros pacientes y los acompañamos a disfrutar la vida en su máximo potencial, con dignidad y plenitud. Avanzamos hacia futuros llenos de posibilidades, partiendo de un esfuerzo colaborativo. Por eso, en Avot, día a día, trabajamos de la mano con los diferentes actores del sector salud, facilitando el acceso a la atención médica. Cada pequeña victoria contra una enfermedad es un gran logro para nosotros. Al emprender cualquier tarea, nos enfocamos en los resultados y en el aseguramiento de los más altos estándares en nuestros procesos. Nos comprometemos con la sostenibilidad. Por eso, apuntamos a un desarrollo equilibrado entre el presente y el futuro en las comunidades donde tenemos influencia. Estamos en constante búsqueda para responder a las grandes preguntas y desafíos que la humanidad nos plantea. Muchas de las respuestas las encontramos en el amplio portafolio de productos farmacéuticos que ofrecemos en nuestras áreas terapéuticas de cuidado primario: salud femenina, cardiología, gastroenterología, respiratoria, neurociencias, dolor, dermatología, oftalmología y vacunas. Igualmente innovamos en terapias de alto costo como oncología hospitalaria y enfermedades huérfanas. Enfrentamos importantes retos de salubridad pública con los últimos avances en tecnología. Un portafolio creado con el fin de mejorar la asequibilidad a medicamentos seguros y eficaces. Respaldado por un gran equipo. Comprometido y dedicado a la salud de los colombianos. Continuaremos recorriendo este camino, uniendo esfuerzos para que sigamos escribiendo esta gran historia y juntos vivamos la vida al máximo. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Balbuena, soy la gerente de producto de la línea dermatológica de Avot. Me complace tenerlos hoy acá y presentarles este nuevo y poderoso portafolio con los productos que reingresaron. Tenemos marcas únicas como Daptomix de vuelta, Bemerin, y hoy nos acompaña la doctora Claudia Arenas. Ella es la dermatóloga, es la presidenta actual de Asocolderma y es especialista en docencia universitaria.
tú ya tienes. Hola. Hola. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué rico estar de verdad acá en Cali de regreso después de nuestra actividad que organizamos con la doctora Barona y el doctor Falabella, nuestra actividad de vitiligo y donde los residentes también fueron parte importante para la realización de ese evento. Muchísimas gracias a Laura de verdad por la invitación a esta actividad académica y pues espero que en esta charla que yo les voy a dar, que es acerca de clindamicina, dapsona e isotretinoína, pues que nos actualicemos un poco. La verdad, aprendí cosas cada vez que yo organizo una conferencia, siempre aprendo algo nuevo. Ustedes saben que la mejor forma de aprender es enseñando y que así sean cosas. A veces uno cree, uy, isotretinoína la usamos todos los días, creemos que sabemos todo de la isotretinoína, pero todavía hay muchas cosas en la literatura donde hay controversia. Entonces, chévere que estemos acá actualizándonos en este tema. Quiero también darle un saludo súper especial a nuestros colegas que están en Bucaramanga, en Pereira, en Barranquilla. Todos me llamaban, ¿qué vas a venir? Y yo decía, ¿será que yo estoy tan loca que yo dije que iba para Cali y voy a mirar? Y resulta que lo transmiten allá, esta actividad virtual. Y bueno, y estoy acá con ustedes y verdad estoy muy contenta por ello. Entonces vamos a comenzar, pues, ay, no pasa. Pues mis conflictos de interés, pues esta es una actividad que es apoyada por la industria farmacéutica, pero todo el contenido que yo les voy a presentar, pues resulta es a partir de la revisión bibliográfica que yo hice de los medicamentos que les voy a presentar. Entonces comencemos y vamos a comenzar primero hablando de la isotretinoína. No sé por qué no pasa. ¿Tú me las puedes ir pasando ahí? Ah, no, es que si uno no lo conecta, pues eso no va a funcionar. Gracias. Ahora sí. Bueno, entonces recordemos que la isotretinoína, mire, es modelo 1982, o sea que tiene mi edad, ¿sí? 42 años fue aprobado, hace 42 años fue aprobada por la FDA como un retinoide derivado de la vitamina A. Y está indicado por la FDA para el tratamiento de aquel acné que es un acné nodular, que es un acné quístico, severo, que no responde a la terapia convencional o que no responde incluido a los antibióticos sistémicos. Tiene dentro de su mecanismo de acción efectos que son antiinflamatorios, inmunomoduladores, pero también tiene un efecto antineoplásico, pero de eso no vamos a hablar. Entonces miren la historia a lo largo de cómo ha sido la isotretinoína a través del tiempo. Y fue en el año de 1921 donde Wolbach y Howe, ¿sí?, observaron sobre la queratinización anormal que era debido a la deficiencia de vitamina A. Y después, hasta el año de 1935 más o menos, fue donde se vio que en los procesos asociados a esos déficits de vitamina A, como son la queratosis folicular, ¿sí?, la cerosis, todos esos procesos se empezó a utilizar este tipo de medicamento. Y después fue hasta el año de 1982 donde fue aprobada por la FDA para el tratamiento del acné. Y de ahí en adelante pues han salido varios derivados de retinoides que tienen otras indicaciones en dermatología. Ahora, en cuanto a las indicaciones, entonces ya les había dicho por quién estaban aprobados en la FDA, entonces son pacientes que tienen un acné severo o que han fallado al tratamiento estándar oral, pero no solamente oral, sino también tópico. Entonces vamos a tener casos especiales que yo ya les voy a decir más adelante, donde ustedes van a tener en cuenta en aquellos pacientes a quienes se les puede dar. Además de esto, pacientes con recaída después de la interrupción de antibióticos orales, ¿sí?, pacientes que tienen una alta carga psicosocial de la enfermedad o que también le están dejando secuelas como cicatrices. Otras indicaciones, pues ustedes saben que en dermatología las cosas que están aprobadas por la FDA con respecto no solamente a la isotretinoína sino a medicamentos, pues son unas, pero utilizamos también muchas indicaciones off-label. Y entre las indicaciones off-label de la isotretinoína están estas que son como las más comunes que utilizamos en rosácea, hidradenitis supurativa, dermatitis seborreica, la seborrea, el fotoenvejecimiento.
y que las dosis que se dan van a ser diferentes dependiendo del uso off-label que nosotros les demos. Y ahí yo les anoté como las indicaciones de esos medicamentos, las dosis, cómo se dan, para que las tengan en cuenta. Otro de los usos off-label de la isotretinoína, mire, son súper amplios, entonces están otras enfermedades, no solamente el acné, sino la enfermedad de Darier, la ictiosis, trastornos piloseáceos como la dermatitis periorificial, la foliculitis pustular eosinofílica. Bueno, hay miles de indicaciones de la isotretinoína que lo utilizamos también con uso off-label. En cuanto a su mecanismo de acción, entonces la isotretinoína se une a los receptores nucleares RAR y RXR, que es de una forma no selectiva, se une a todos, y cuando la isotretinoína va a ese nivel nuclear, ¿sí?, lo que hace es inducir genes, ¿cierto?, que pueden ser activadores o que pueden ser represores. Entonces, dentro de los genes que son represores, lo que va a hacer es, en esa glándula sebácea, va a decir, oiga, sebocito, entre en apoptosis, e induce la apoptosis de los sebocitos, y además lo que va a hacer también es disminuir esa proliferación y esa diferenciación de esos sebocitos. También lo que hace es inhibición de la hiperqueratinización intraductal, y también tiene indirectamente pues un efecto antiinflamatorio y un efecto también sobre el Cutibacterium agnes. No es que sea un bactericida, sino que como crea ese medio para que el Cutibacterium no pueda crecer o cambiar esas capacidades cualitativas que esos filotipos que producen el acné y desencadenan toda una respuesta inmunológica, entonces él lo que hace es que como hay apoptosis de esos sebocitos, hay disminución de esa proliferación, entonces se va a disminuir ese ambiente para que el Cutibacterium pueda crecer. Y acuérdense que el Cutibacterium contiene lipasas, y esas lipasas clivan ese contenido sebáceo y hace que se liberen esos ácidos grasos, y los ácidos grasos tienen un efecto muy irritativo sobre esa unidad pilosebácea que va a generar un proceso inflamatorio con liberación de todas las interleuquinas que están involucradas en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, indirectamente tiene un efecto antiinflamatorio, y también, pues como le disminuye ese ambiente al Cutibacterium para que crezcan, indirectamente tiene un efecto sobre ese Cutibacterium agnes también. En cuanto a la farmacocinética del medicamento, pues el 99% es unido a las proteínas, principalmente se une a la albúmina. Adicionalmente, la biodisponibilidad es del 25% y aumenta de 1.5 a 2 veces con los alimentos porque es lipofílica. Entonces, por eso lo ideal es que cuando nosotros formulemos la isotretinoína, se la recomendemos a los pacientes que la ingieran con comidas grasas. Lo otro es la vida media. Entonces, la vida media de la isotretinoína es de 10 a 20 horas. Por eso también lo recomendable, bueno, a veces a los pacientes les da pereza tomarse las pepas cada 12 horas, entonces a veces preguntan, doctora, ¿me puedo tomar el medicamento, las 2 pepas en una sola toma? Sí, lo pueden hacer con el almuerzo, pero por la vida media del medicamento es mejor dejarla cada 12 horas, entonces para que también lo tengan en cuenta. Se metaboliza en el hígado y aparte de eso se excreta en la bilis y en mayor porcentaje en la orina. Se almacena en el hígado y es indetectable en suero, que esto también es importante, un mes después de interrumpir el tratamiento. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahorita vamos a revisar cuando los pacientes preguntan, doctora, ¿cuándo me puedo empezar a tratar las cicatrices? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta ese tiempo. La literatura reporta unos tiempos mucho más prolongados, pero es importante que tengamos en cuenta que al mes de tratamiento, pues ya no tenemos medicamentos acumulados. Ahora, en cuanto a las dosis son demasiado variables, dosis acumulativas, cuáles son los regímenes reportados, entonces esto es lo que vamos nosotros a tener en cuenta. En 1989, este doctor y colaboradores reconocieron la importancia de tener una dosis acumulativa con la isotretinoína. Ellos se dieron cuenta que en las recidivas posteriores, ¿sí?, cuando uno utiliza dosis acumulativas a esos ciclos que son de 120 miligramos, ¿sí?, o de 140, que es lo que se reportan, ¿sí?, las recidivas posteriores pues van a ser muchísimo menores. Y cuando se comparan entre las dosis acumulativas de 120 miligramos y 150 miligramos, pues no se ve mayor beneficio con uno o con lo otro.
Sí tienen que tener en cuenta de que uno debe individualizar los tratamientos, porque hay pacientes en que uno llega a esas dosis acumuladas y después de que llega a esas dosis acumuladas, sigue viendo uno que esos pacientes se siguen brotando. Entonces, siempre, igual que en cualquier patología, uno debe individualizar los tratamientos en los pacientes para saber a quién le doy más o a quién le doy menos. Ahora, pacientes con persistencia o recidiva pueden beneficiarse de dosis mayores. Entonces existe esta publicación que fue una revisión sistemática de la literatura que fue en el año 2013, donde se cogían las dosis acumuladas menores y dosis acumuladas mayores. Dosis acumuladas mayores, la dosis acumulada mayor reportada en ese estudio fue 220 miligramos por kilo, ¿sí? Y a esos pacientes al año de seguimiento se evaluaba la tasa de recaída para mirar a ver quiénes recaían más, si los que recibían dosis acumuladas mayores o dosis acumuladas menores. Y ahí se dieron cuenta que las dosis más bajas, las tasas de recaída fueron muchísimo mayores, de 43.3% versus con 26.6% en el grupo que recibió dosis acumulada de 200 miligramos por kilo con más efectos adversos. Entonces este es otro mensaje que quiero dejarles a ustedes. Cuando uno da dosis acumuladas mayores, los eventos adversos son mayores, pero las tasas de recaída son menores. Por eso siempre individualicen los manejos. Ahora, hablamos ahora en dermatología las microdosis o dosis bajas del tratamiento con isotretinoína. Entonces Palmer definió la microdosis como el tratamiento continuo de 20 miligramos una o dos veces por semana, es decir, dosis de 0.04 a 0.11 miligramos por kilo día. Ustedes van a encontrar en la literatura varios esquemas de tratamiento. Yo acá les traje estos y les traje también para decirles en quiénes vamos a utilizar microdosis o dosis bajas de isotretinoína. Entonces, casos leves de acné que no responden al tratamiento convencional. Entonces, ustedes han visto que a veces llegan esos pacientes a consulta, que han recibido tratamiento para el acné, que ya les han dado tratamiento con tetraciclinas y que a pesar de que le dan las tetraciclinas vuelven y recaen y ya les queda una que otra lesión, pero siguen haciendo lesiones que no son casos que cuando uno clasifica el acné ve que es un acné moderado a severo. Entonces, en esos casos, ¿sí?, que no responden como a los tratamientos que uno le ha dejado, también uno puede dejar dosis bajas y esas se pueden prescribir en varios regímenes. Uno son regímenes intermitentes de 0.5 miligramos por kilo al día por semana, ¿sí?, cada 4 semanas por 6 meses. Entonces, ese es uno de los regímenes que uno puede utilizar de dosis bajas en pacientes que tienen ese tipo de acné, en comparación con las dosis estándares de la isotretinoína, que ustedes saben que son dosis que van de 0.1 a 1 miligramo por kilo. Dosis más bajas también se pueden utilizar, dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo, y puede combinarse con tratamientos tópicos también. Entonces uno puede combinar estas microdosis de isotretinoína y la podemos combinar también con retinoides aplicados, entonces con tretinoína, con adapaleno, y no solamente con retinoides, sino también con antimicrobianos como la clindamicina. En la revisión que yo hice decía que también se podía combinar con betametasona y prednisolona. No es común que nosotros utilicemos estos medicamentos cuando tratamos el acné. Sí podemos utilizar corticoides, pero ustedes tienen que identificar cuándo yo debo utilizar un corticoide en un paciente que tiene un acné severo, ¿sí? Entonces, en esos pacientes que uno ve que pueden tener un factor de riesgo para que hagan un acné fulminans, en quien yo voy a iniciar tratamiento con isotretinoína para desinflamarlo, o pacientes, por ejemplo, que a veces consultan con esos plastrones, que es una única lesión, que uno dice, uy, darle isotretinoína, uno puede utilizar microdosis de isotretinoína y también hacerle infiltraciones intralesionales a esas lesiones. Entonces, sí debemos saber seleccionar el paciente a quien le vamos a dar ese tratamiento con la isotretinoína. Y las dosis pueden ser diarias o intermitentes para que tengan mayor eficacia. Ahora, ¿cuál es la dosis apropiada entonces de la isotretinoína? Entonces, generalmente ustedes pueden iniciar con dosis bajas, dosis de 0.5 miligramos por kilo, y si el paciente lo tolera, ustedes le pueden aumentar y darle tratamiento con isotretinoína a 1 miligramo por kilo día. Más o menos el periodo es de 16 a 20 semanas. Si el paciente no tolera, entonces ustedes pueden disminuir la dosis y utilizar dosis bajas de la isotretinoína. ¿Hasta cuándo? Idealmente llegar a una dosis acumulada de 120 a 140 miligramos por kilo, aunque también ya en la literatura se describe que si el paciente, ustedes le hacen el control y el paciente ha mejorado el 90%, entonces uno puede suspender el tratamiento y hacerle seguimiento a esos pacientes.
Ahora, con dosis de 1 miligramo por kilo al día, el 98% de los pacientes siempre van a reportar efectos secundarios. Y dosis que son más bajas, cuando uno utiliza microdosis como de 0.25 miligramos por kilo al día, la mitad de los pacientes pues no van a experimentar casi efectos secundarios. A dosis baja, la recidiva es mayor que a dosis que son mayores de 0.5 miligramos, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué nos dicen las guías? Las guías europeas dicen que uno puede utilizar isotretinoína en acné papulopustuloso severo a dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo día. Y en acné conglobata, dosis más altas, 0.5 miligramos por kilo día, con una duración mínima de 6 meses. Y la Academia Americana de Dermatología, que también actualizó guías de acné este año, ¿sí? Entonces dice que lo ideal es utilizar dosis de isotretinoína, dosis de 1 miligramo por kilo, y sí llevarla a una dosis acumulada de 120 a 150 miligramos por kilo. Lo que les había dicho, que se debe considerar interrupción si uno le hace la escala global de evaluación de mejoría del acné a los pacientes, y si ha mejorado más del 90%, pues uno debe considerar interrupción. Debido a la heterogeneidad que hay en los estudios clínicos, pues no existen criterios que sean definitivos para uno decir y determinar cuál es la dosis adecuada en los pacientes y cuál es la mejor dosis que uno puede utilizar en cuanto a dosis baja. Pero lo que sí sabemos es que los pacientes, cuando utilizamos dosis bajas del medicamento, tienen una mejor tolerancia y tienen una mejor respuesta a esos eventos adversos que se pueden presentar. Pero tengan en cuenta que también utilizar dosis bajas hace que los pacientes tengan mayores tasas de recaída, de acuerdo a lo que he publicado en la literatura. Ahora, de acuerdo a la duración de la remisión, se correlaciona directamente con la dosis diaria y la magnitud de la exposición total acumulada durante el curso inicial del tratamiento. Y eso también ténganlo en cuenta, la administración intermitente, como ya les había dicho, es menos efectiva y no se recomienda. Y con dosis de 0.5, mire que ahí vuelvo y les muestro, de 0.5, 0.5 y 1 miligramo por kilo al día, los resultados son positivos a las 20 semanas para los 3 grupos, o sea, independientemente de la dosis, todos responden, pero sí debemos tener en cuenta es que a los 18 meses de la dosis inicial, las tasas de recurrencia del acné van a ser mayores cuando uno utiliza dosis bajas. Es decir, que si yo utilizo una dosis de 0.1 miligramo por kilo, la tasa de recurrencia es alrededor del 42%. Cuando utilizo de 0.5 miligramos por kilo, la tasa de recaída es del 20 y de 1 miligramo por kilo es del 10. Entonces ustedes ven cómo se han disminuyendo las tasas de recaída cuando yo utilizo dosis más altas del medicamento. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿a qué paciente yo le voy a dar una dosis alta y a qué pacientes no? Entonces, existen ciertos factores de riesgo que yo puedo tener en cuenta para saber si un paciente puede hacer o no una recaída o va a necesitar de un retratamiento, que son estas. Edad más joven cuando se administró por primera vez la isotretinoína, el sexo masculino, a Dios gracias, les da más a ellos, tienen mayor factor de riesgo, regímenes de tratamiento de dosis bajas, historia de acné y también acné severo. Cuando tienen afectación troncal también es un factor de riesgo para que tengan retratamiento. Cuando son esas mujeres, por ejemplo, que son mujeres mayores de 25 años, que tienen ese acné de la mujer adulta, que ellas más que todo hacen esos macrocomedones, también tienden a recaer, ¿sí? Y tratamientos prolongados, y también cuando son pacientes que tienen un hiperandrogenismo asociado o una hipersensibilidad secundaria al receptor de los andrógenos. En cuanto a las interacciones hay varias, pero tengan en cuenta estas, ¿sí? Las tetraciclinas sabemos que cuando se utiliza combinado, recordemos que produce pseudotumor cerebri, y los anticonceptivos orales, acuérdense que reducen las concentraciones de etinilestradiol. Por eso se recomienda utilizar doble método de planificación en los pacientes. Acá en Colombia nosotros somos reolímpicos, pero mire que en Estados Unidos les toca diligenciar para poderle dar a un paciente y formularle isotretinoína. Tienen que, mejor dicho, pedirle permiso hasta el rey Pepinito, tienen que meterse en una página donde tienen que inscribir a los pacientes, hacerle seguimiento.
O sea, el control es mucho más estricto. Acá ustedes saben que es un medicamento que es de venta libre, a veces los pacientes los consiguen hasta sin fórmula médica, se automedican. Bueno, nosotros tenemos algo más complejo en cuanto a la formulación de la isotretinoína, pero ténganlo en cuenta esto, siempre recomendar doble método. A veces nosotros en la consulta solamente dejamos un método anticonceptivo y generalmente es con antiandrógenos en aquellas mujeres que tienen un acné, que tienen componente hormonal. Entonces lo ideal es dejar la isotretinoína, el antiandrógeno, y dejarle otro método de planificación. ¿Embarazo cuándo? Acuérdense que la isotretinoína es categoría X en el embarazo. En Estados Unidos, y las guías que uno lee y las guías americanas de dermatología que actualizaron este año recomiendan abstinencia total, pero bueno, yo creo que las mujeres prefieren estar barrudas a abstinencia, o utilizar al menos 2 métodos anticonceptivos, un mes antes, durante y un mes después de haber terminado el tratamiento. Ahora, lo ideal es también utilizar anticonceptivos reversibles de acción prolongada, incluidos dispositivos intrauterinos o implantes que ya tienen también carga pequeña de progestágenos, pero acuérdense también que esa carga de progestágenos también les aumenta o tienen dentro de los efectos secundarios acné, ¿no? Entonces también es importante tenerlos en cuenta. Pacientes con alteración de la psiquis es otra de las cosas que también es bien debatido en la literatura. Toca evaluar muy bien el paciente y que ustedes seleccionen ese paciente que tiene una depresión secundaria al acné, o si de verdad es una manifestación o una asociación con el tratamiento de isotretinoína, y eso es importante que ustedes lo identifiquen desde la consulta. ¿Cuántos no vemos en consulta, de verdad, pacientes que llegan con el acné, que les hacen bullying en el colegio y que su depresión es secundaria a esa patología, ¿sí? Entonces yo le voy a negar la oportunidad a ese paciente de darle tratamiento con isotretinoína si tiene indicación. Probablemente no, ¿cierto? Entonces ténganlo en cuenta, individualicen el tratamiento, porque ¿qué dicen los estudios? Los estudios no han identificado mayor riesgo de enfermedades neuropsiquiátricas. Sin embargo, tengan en cuenta que sí hay reportes en la literatura de pacientes que sí tienen ansiedad, depresión, que tienen además de eso ideación suicida o incluso suicidio, y hay reportes de caso de eso. Entonces sepan identificar el paciente, sepan seleccionarlo muy bien. Obviamente cuando uno inicia la isotretinoína uno nunca suelta al paciente, esos pacientes siempre les hacemos seguimiento, entonces siempre evaluarle esa parte de la psiquis es importante que ustedes lo hagan. Además, mire que se ha reportado que el acné por sí solo causa depresión 2 a 3 veces más que la población en general. Entonces eso ténganlo en cuenta para que ustedes sepan si le inician o no isotretinoína a un paciente eso. ¿Procedimientos cuándo? Vea, cuando uno revisa la literatura, que es una pregunta también frecuente de los pacientes, es, doctor, ¿cuándo me puedo hacer el láser? ¿Cuándo me puedo hacer la radiofrecuencia? ¿Cuándo? Importante que ustedes tengan en cuenta que estos dispositivos, ¿sí?, no se recomiendan usarlos dentro de los 6 meses, y cualquier procedimiento se sugiere en la literatura realizarlo 6 a 12 meses después de haber discontinuado el tratamiento. Pero si ustedes vieron la farmacocinética del medicamento, al mes los pacientes ya no tienen medicamento, ¿sí?, en su organismo. Entonces individualicen a quién le va a realizar el tratamiento. Obviamente miren al paciente el rostro, evalúenle la calidad de la piel, si todavía sigue con síntomas secundarios al tratamiento de la isotretinoína, y ahí sepan seleccionar también la tecnología que ustedes van a utilizar. ¿Va a utilizar tecnologías donde yo utilice terapias con calor, o voy a utilizar tecnologías donde yo solo utilice microagujas y no utilice terapias que produzcan daño térmico, ¿sí? Entonces tienen que individualizar el manejo. Yo hago, por ejemplo, en mis pacientes tratamientos para las cicatrices y todo, un mes después de haber terminado el tratamiento, y yo no espero tanto tiempo, 6 meses es mucho, pero la literatura eso es lo que recomienda. Individualicen los tratamientos y sepan seleccionar la tecnología para cada paciente de acuerdo al requerimiento y a la necesidad que tenga cada uno. Y en la población pediátrica, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo puedo iniciar el tratamiento con isotretinoína en los pacientes pediátricos? Está contraindicado iniciarlo en pacientes menores de 12 años, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta, ni EMA ni la FDA lo tienen aprobado por los efectos secundarios que tienen en hueso. Entonces acuérdese que puede producir cierre prematuro de las placas epifisiarias, sobre todo cuando se dan dosis altas del medicamento y cuando se utiliza por tiempos prolongados.
Acuérdense que nosotros tenemos en dermatología patologías donde se utilizan derivados de retinoides, que no es precisamente la isotretinoína, pero que sí están el acitretin, otras patologías donde lo usamos en niños que tienen todos esos trastornos de la hiperqueratinización. Entonces, ténganlo en cuenta también de todos los efectos secundarios que tienen sobre el hueso. Eso se pone en una balanza, riesgo-beneficio, qué le beneficia más al paciente y cuándo se lo voy a dar. ¿Cómo se hace el seguimiento? Entonces, el seguimiento depende. El seguimiento generalmente se piden todos estos paraclínicos pretratamiento, que son las pruebas de función hepática que no pueden faltar, AST, ALT, el perfil lipídico, glucosa, hemograma completo, creatinfosfoquinasa. Esos son los que recomiendan en esta publicación que yo les coloqué acá, en esas publicaciones. Prueba de embarazo. Bueno, en Estados Unidos las pruebas de embarazo se las hacen antes de iniciar el tratamiento, a los 19 días de iniciar el tratamiento, mejor dicho, les hacen más pruebas de embarazo que control de la función hepática. Entonces, prueba de embarazo, yo no sé, yo siempre les pido solamente antes de iniciar el tratamiento, yo por lo menos no les pido prueba de embarazo durante el tratamiento, sí les inicio tratamiento anticonceptivo doble, pero tengan en cuenta esos exámenes que se piden, y el control generalmente de la función hepática y el perfil lipídico se hace a los 2 meses. Ahora, si ese paciente yo le encontré unos triglicéridos entre 300 a 500 miligramos, ¿qué voy a hacer? Entonces, toca todo lo que es ahora el boom que se llama interactoma, que el interactoma es un término nuevo que yo aprendí, que incluye toda la interacción entre el microbioma, el esposoma, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan también en cuenta. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que modular en nuestros pacientes. Y podemos iniciarle, obviamente, dieta, ejercicio y consumir omega 3. Y mire que consumir omega 3 en combinación con la isotretinoína también disminuye o minimiza los efectos secundarios que da la isotretinoína. La cirrosis, todo eso se les mejora cuando uno les da tratamiento combinado con el omega 3. Ahora, si los triglicéridos están por encima de 500 miligramos por decilitro, entonces disminuyen la dosis e inician tratamiento con fibratos y también acompañado con omega 3. Y posteriormente repiten el perfil lipídico. ¿Al cuánto tiempo? El perfil lipídico pues no se modifica tan rápido, más o menos a las 8 semanas pueden pedir un perfil lipídico de control. Si los triglicéridos siguen por encima de 500, el tratamiento es con fibratos, omega 3, y se puede considerar el uso de la niacina. Reevaluar la alimentación del paciente, reevaluar todos los otros factores o causas secundarias que pueden estar haciendo que ese paciente tenga esa dislipidemia. En cuanto a los eventos adversos, pues vea, el 100% de los pacientes que reciben isotretinoína, todos refieren que se les seca todo. Entonces la sequedad de labios se afecta en el 100%, la cerosis, el eritema facial, la epistasis, queilitis, las mialgias, que también mire que las mialgias a veces uno no las tiene casi en cuenta y a veces sí las reportan los pacientes. Importante que nosotros tengamos en cuenta también, por ejemplo, los eventos gastrointestinales, que no se los anoté ahí, pero son pacientes que pueden referir náuseas, emesis, dolor abdominal. Acuérdense que también se ha asociado la isotretinoína con enfermedad inflamatoria intestinal, pero que en la literatura, igual que cuando hay alteración de la psiquis, no hay una asociación estrecha que de verdad diga, oiga, sí, la isotretinoína da enfermedad inflamatoria intestinal. Pero tengan en cuenta que sí produce esos síntomas a nivel gastrointestinal. Prurito, cansancio, cefalea, artralgias y dermatitis retinoides son otra de las cosas que puede haber. Los efectos en el ojo, entonces acuérdense también que produce conjuntivitis, el ojo seco. Entonces siempre decirle a los pacientes que utilicen todas las cosas para prevenir antes de que se presenten los efectos secundarios, entonces que vaya acompañado de todo. ¿Puedo donar sangre? ¿Cuándo pueden donar sangre los pacientes? Entonces, durante el tratamiento lo ideal es que los pacientes eviten el donar sangre y solamente hasta un mes después, pues que lo hagan, ¿sí? Por el riesgo que tiene de la toxicidad embriofetal. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Entonces, para terminar con esta primera parte que es de isotretinoína, recuerden que la isotretinoína está aprobada por la FDA para el tratamiento del acné severo o que haya fallado al tratamiento estándar, no solamente oral, sino también tópico, o aquellos pacientes que tienen recaída después de la interrupción con antibióticos orales. Acné que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, o aquel acné que les deja secuelas, que les deja cicatrices. Los estudios poblacionales no han identificado un mayor riesgo de enfermedades neuropsiquiátricas, como ya les había dicho,
o enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, siempre en los antecedentes y en la revisión por sistemas, pregúntenle a sus pacientes, individualicen los manejos. Mujeres en edad fértil, la prevención del embarazo es fundamental por los efectos teratogénicos que tiene este medicamento. Siempre solicitar función hepática y lipídica. Vea, así nosotros vayamos a utilizar la isotretinoína para la arruga, las dosis bajas, la semana, cada mes. Siempre pídanle el perfil lipídico, siempre estudien esos pacientes antes de iniciar el tratamiento. Dosificación diaria en vez de intermitente es muchísimo mejor. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la isotretinoína, ni nada de eso, ¿o qué? Sí, hay unas nuevas moléculas de isotretinoína que a Colombia no ha llegado, la están en Estados Unidos y esas las han comparado con respecto a la efectividad y a la tolerancia, ¿sí? En comparación, sí refiere que se reportan menos efectos secundarios del medicamento con esas que tienes como ni dose, sí. Está en Estados Unidos y está aprobada por la FDA, incluso dentro de las guías americanas de las guías de la Academia Americana de Dermatología, ahora las están recomendando. Sí, ahí salió, y salió también no solamente la isotretinoína, sino también una nueva tetraciclina para el tratamiento del acné moderado. Esa la recomiendan y está indicada en acné severo. ¿Señor? Sí, sariciclina. Ah, sí. 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 Con esta, que es la molécula que tenemos en Colombia, sí lo ideal es que es como, toca que sea con alimentación grasa para que se aumente la absorción del medicamento y tenga mayor biodisponibilidad. Con esa es verdad, no tiene que ver con respecto a si se absorbe más con la alimentación grasa o no. No, yo no leí de otra, las guías hablan es de... Tenemos otra pregunta. ¿Se pueden repetir microdosis? ¿Se puede qué? Repetir microdosis. Sí, uno podría repetir microdosis, igual que la isotretinoína, uno podría repetir ciclos de isotretinoína. Entonces, tienen que saber, es seleccionar el paciente, a qué paciente yo le voy a dar una microdosis, ¿sí? Igual las terapias de mantenimiento con microdosis no son terapias prolongadas, no son terapias que van a ir más allá de 6 meses. Entonces, en la literatura la recomiendan más o menos por 6 meses, ¿sí? Las microdosis. Y también las microdosis depende para qué lo van a usar, ¿no? Porque si es para fotoenvejecimiento, entonces el tiempo cambia, ¿sí? O 6 meses, hay otros que lo dan por 12 semanas, depende para qué vayan a usar la microdosis. Si la voy a usar para rosácea, si yo la voy a utilizar, por ejemplo, para seborrea, para fotoenvejecimiento, dependiendo de la patología, es el tiempo y la dosis que yo uso, porque la dosis es variable dependiendo para lo que yo quiera utilizar la microdosis. Ahora, si yo le suspendí al paciente, el paciente estuvo sin lesiones y estuvo libre de lesiones 1 año y vuelve a recaer, ¿si le puedo volver a dar? La respuesta es sí, le pueden volver a dar y obviamente toca volver a hacer todos los estudios, todo. Y por ejemplo, utilizar microdosis en terapia combinada también aumenta la efectividad de los tratamientos. Entonces yo puedo utilizar isotretinoína y yo puedo utilizar isotretinoína combinándola con dapsona tópica, con clindamicina, la puedo utilizar también combinada con retinoides, que a veces yo decía, uy, pero porque antes a nosotros nos enseñaban que uno podía combinar la isotretinoína tomada con retinoides tópicos. Ahorita cada vez salen más publicaciones donde uno sí puede dar microdosis de isotretinoína y puede combinarlo con retinoides tópicos también. ¿Sí? ¿De las microdosis? Son varias de las dosis, de las microdosis de... No,
De las microdosis, estos son unos esquemas, que es un esquema donde se utiliza intermitente, entonces uno puede dar dosis de 0.5 miligramos al día por una semana. Una semana continua, descansa 3 semanas y al siguiente mes puede volver a iniciar así. Ese es un esquema. Ustedes van a encontrar varios esquemas. Por eso yo les digo, depende para lo que lo vayan a utilizar, los esquemas de tratamiento van a cambiar, ¿sí? Y hay otras dosis que son dosis mucho más bajas, que son dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Si ustedes, por ejemplo, lo ponen en el peso, que a uno le dicen, pero por ejemplo la de arriba, un paciente que pesa 60 kilos, yo le doy 0.5 miligramos, le da, es como si yo le diera 30 miligramos a la semana, cada semana, 7 días, cada mes. ¿Sí? Y la de abajo es como si yo le diera a ese paciente no 30 miligramos, sino como si le diera dosis más bajas de 10 miligramos aproximadamente para un paciente que pesa 60 kilogramos. Y las otras, bueno, acá hay otras dosis, estas son las dosis que se definen, ¿sí? Del tratamiento continuo de 20 miligramos 1 o 2 veces por semana. Dependiendo del autor que ustedes lean, el concepto de definición de microdosis va a variar. Y las otras que le había mostrado eran de estas, que las dosis son variables dependiendo si es rosácea, hidradenitis, dermatitis seborreica, seborrea, fotoenvejecimiento, las dosis también van a ser variables. Igual fresco es que al final ustedes escanean el código QR y les va a quedar esta presentación, entonces no se estresen ni tomen fotos, les van a quedar borrosas. Bueno. Otra pregunta, ¿se puede formular isotretinoína en pacientes con hipotiroides? ¿Con qué? Hipotiroides. Bueno, acuérdense que los receptores tiroideos también están a nivel nuclear. Y esa es una pregunta muy buena porque nunca la tenemos en cuenta. Y si ustedes ven en el screening de los pacientes, nunca se piden función tiroidea. Y sí interactúa la isotretinoína con los receptores a nivel nuclear tiroideos. Pacientes con hipotiroidismo, si tienen antecedentes, solicítenle tratamiento. No está escrito. No está escrito, en las guías que revisé no leí que estuviera con lo de hipotiroidismo, lo único que leí que decía hipotiroidismo eran pacientes que tenían hipertrigliceridemia o dislipidemia mixta que se estudiaran como causas secundarias. Pero sí es importante y esa pregunta es muy valiosa, porque sí es importante porque pacientes que tienen hipotiroidismo son pacientes que nosotros sí deberíamos pedirles tratamiento o unas pruebas de función tiroidea antes de arrancarles la isotretinoína, porque como ambos son receptores nucleares y todos sí pueden interactuar, o sea, por mecanismo de acción sí está y eso sí está descrito. ¿Qué otras patologías se contraindica la isotretinoína? Patologías en las que se contraindique la isotretinoína, pues ahí sí toca mirar porque la isotretinoína como contraindicación pues son aquellas enfermedades donde haya enfermedad hepática, o sea, toca mirar cómo es la farmacocinética de la enfermedad. Para uno necesariamente no se tiene que aprender la chorrera que yo les mostré a ustedes de las interacciones que están ahí, ¿sí? Del medicamento. Bueno, esas son las interacciones del medicamento y creo que no les puse contraindicaciones, pero sí ténganlo en cuenta en aquellos pacientes que tienen enfermedades, sobre todo hepáticas. La dislipidemia es una contraindicación relativa, no es una contraindicación absoluta, que es otra de las preguntas frecuentes que nos hacen en consulta. Si tienen los triglicéridos muy elevados o el colesterol muy elevado, no, yo puedo utilizar tratamientos combinados. Yo a esos pacientes, dependiendo del nivel de triglicéridos, o si tienen triglicéridos o colesterol elevados, yo le puedo iniciar un fibrato. Si solamente tiene triglicéridos elevados, o sea, yo le puedo dar tratamiento con hipolipemiantes y no es una contraindicación absoluta. Es contraindicación absoluta si miren en aquellos pacientes que tienen enfermedades hepáticas donde se contraindique el medicamento, sobre todo esas enfermedades como hepáticas. ¿Se puede formular isotretinoína en pacientes que usen antiepilépticos? Antiepilépticos tiene interacciones los antiepilépticos, importante porque acuérdense que esto actúa a través de citocromos, el metabolismo es a través de citocromos y la mayoría de antiepilépticos tienen metabolismo hepático, gabapentin, carbamazepina, todo eso tiene metabolismo hepático. Ahí es donde yo les digo, individualicen el paciente e individualicen el manejo. Todo lo tengo que poner en una balanza y yo tengo que decir, oiga, este paciente se beneficia más de que yo le quite el acné o que yo le ponga un medicamento con el cual va a tener interacción con su antiepiléptico. Muy probablemente a ese paciente yo le siga su tratamiento antiepiléptico y yo escoja otra alternativa terapéutica que no sea la isotretinoína. Y ventanas de oportunidad terapéutica tenemos varias, o sea, nosotros tenemos de dónde agarrarnos para mejorar un paciente. No solamente con lo que están las guías, ahorita todo va muy de la mano con las terapias combinadas. Vea,
métanse en su cabeza que siempre las terapias combinadas van a ser muchísimo más efectivas. Y yo puedo coger un paciente con un acné severo, hacerle un peeling, modularlo con probióticos, hacerle infiltraciones intralesionales, darle tratamiento con lo que hay descrito de antibióticos y antibacterianos y que tienen también efecto antiinflamatorio. Entonces toca es ponerlo en una balanza e individualizar el paciente. ¿Existe alguna contraindicación de uso de isotretinoína con respecto a cirugías estéticas como lipectomía, aumento mamario, en cuanto a cicatrización y recuperación? Bueno, acuérdense que dentro de los efectos que se han reportado con la isotretinoína sí retarda el proceso de cicatrización. Sí lo retarda, pero que uno diga que no se puede hacer una cirugía, no la contraindica, o sea, se pueden hacer tratamientos estéticos. Listo, y acá la doctora Barona, que es una de nuestras líderes en acné y que está en el grupo de la Asociación Colombiana de Dermatología de actualización de las guías de acné, que estamos actualizando guías, nos dice que no hay ninguna contraindicación del tratamiento con isotretinoína en procedimientos quirúrgicos. ¿Qué evidencia existe el uso concomitante de desloratadina con isotretinoína para evitar exacerbaciones? Bueno, sí lo he leído, evidencia científica, la verdad, yo no he encontrado mucho, no sé, doctora Barona, si ustedes que están actualizando, bueno, apenas se comenzaron a hacer las reuniones, pero el tratamiento con antihistamínicos y la combinación con la isotretinoína. Es muy reciente, la combinación de antihistamínico parece potenciar la acción de la isotretinoína. Yo diría que vamos con calma. Todavía no hay estudios grandes, pero sí se está hablando. Y la última pregunta, ¿cuánto tiempo queda actuando el medicamento en sangre una vez suspendido? Entonces acuérdense, una vez suspendido el tratamiento, un mes. Al mes la mayoría de estudios dicen que ya no se encuentran rastros del medicamento en sangre. Entonces, un mes. Listo. Uy, qué bueno tantas preguntas. Me encantan que hagan preguntas. Bueno, vamos a continuar, entonces vamos a hablar con la Dapsona tópica. Mire que con la Dapsona también aprendí muchas cosas organizando esta conferencia, porque de Dapsona tópica, cuando uno revisa la literatura, la mayoría que hay es de Dapsona sistémica. Pero hay unas publicaciones que yo encontré de este año que las quiero compartir con ustedes con respecto a la Dapsona tópica. Entonces, la Dapsona tópica, recordemos que es una sulfona sintética que tiene ese azufre que une esos dos anillos de aminas aromáticas. Y mire que la Dapsona inicialmente fue en 1961 donde el doctor Ross surgió por primera vez como tratamiento seguro y económico a otros antibióticos sistémicos en el tratamiento del acné vulgar. Fue hasta 1961. Pero este medicamento se empezó a estudiar inicialmente fue como tratamiento pues contra la lepra, ¿no? Y así es como más, cuando ustedes buscan, es como en donde más encuentran el tratamiento con la Dapsona. La Dapsona está aprobada por la FDA, vienen dos presentaciones para que ustedes lo tengan en cuenta, viene Dapsona al 7.5 en gel y también viene Dapsona al 5%, que es la que tenemos disponible acá en Colombia. La aprobación FDA de la Dapsona al 7.5 está para acné vulgar en aquellos pacientes que tienen entre 9 a 11 años y se utiliza una vez al día. Y la Dapsona al 5% se utiliza 2 veces al día en acné vulgar, pero en pacientes que son mayores de 12 años. Ahora, lo otro es que nosotros también debemos tener en cuenta que la Dapsona tópica no requiere, así como la isotretinoína, de que nosotros estemos realizando pues exámenes de control o cuando nosotros vamos a dar tratamiento con Dapsona oral para el tratamiento de la lepra, que si tenemos que pedir exámenes de laboratorio, pues con la Dapsona tópica no tenemos necesidad de eso. La Dapsona tiene un efecto antiinflamatorio y también tiene un efecto antimicrobiano, ¿sí? Porque inhibe esa enzima que inhibe la producción de folatos y al inhibir esa enzima que es la sintasa dihidropteroato. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la farmacología, pues recordemos que la Dapsona es soluble en lípidos e insoluble en agua por sus dos anillos aromáticos que van unidos a ese azufre. Atraviesa fácilmente la bicapa lipídica y el 70 al 80% ingresa a la circulación enteropática.
está unida a proteínas en el 70% y la vida media es de 30 horas o menos por vía oral. ¿Listo? En cuanto a los metabolitos de la dapsona, entonces resulta que la dapsona, cuando se metaboliza a través de esas enzimas, produce esos dos metabolitos, que son la acetildapsona y la hidroxilamina dapsona. Esa hidroxilamina dapsona es la que produce los efectos secundarios de la dapsona, no tanto la acetildazona, sino esa otra. Los efectos adversos más importantes se deben a ese metabolito. Este metabolito pues aumenta el estrés oxidativo en los eritrocitos con el potencial resultante de hemólisis y de metahemoglobina, que son dosis dependientes cuando nosotros utilizamos la dapsona oral. ¿Cuál es la absorción sistémica de la dapsona tópica? Entonces, esa es otra de las preguntas que nosotros nos hacemos. Entonces, ahí les traje esta revisión por este doctor que publicó en el año 2007. Él investigó la absorción sistémica del gel de dapsona al 5% después del uso a corto y a largo plazo. A largo plazo, el tiempo que tuvieron en cuenta fueron 12 meses. Entonces, en 14 días la absorción sistémica fue 126 veces menor que una dosis única de dapsona oral de 100 miligramos. Y a los 12 meses la absorción sistémica fue 100 veces menor que una dosis única de dapsona oral de 100 miligramos. Entonces, con esto, ¿qué es lo que yo les quiero dejar? Y el mensaje que les quiero dejar es que independientemente del tiempo que uno lo use la dapsona, si es a corto o a largo plazo, pues la absorción sistémica no va a variar para nada cuando uno lo usa tópicamente. Ahora, este otro autor informó que la absorción sistémica de dapsona al 7.5% utilizándola una vez al día fue de 25% y un 40% menor que dapsona del 5% aplicada 2 veces al día. Y en cuanto a los eventos adversos en el sitio de aplicación, pues no mostró ninguna diferencia que fuera clínicamente significativa en ambas presentaciones y no se presentaron eventos adversos sistémicos. Entonces, sí hay reportes de casos de pacientes que uno les coloca dapsona tópica y hacen metahemoglobinemia, pero es menos del 0.01%, o sea, pero de todas formas hay reportes de casos para que ustedes lo tengan en cuenta. Y este es una revisión sistemática de la literatura, fue un metaanálisis que fue publicado este año, donde comparaban tanto la dapsona al 7.5 con la dapsona al 5% y que tanto reducían las lesiones de acné. Entonces, teniendo en cuenta estas dos presentaciones de la dapsona, ambas presentaciones disminuyen tanto lesiones inflamatorias como lesiones no inflamatorias, ¿sí? Y lo hacen particularmente en mujeres mayores de 18 años. Pero cuando comparan las dos, la dapsona al 7.5% lo hace muchísimo más rápido que la dapsona al 5% en gel. En cuanto a la respuesta terapéutica, esto es otra cosa que nosotros debemos explicarle a los pacientes, porque cuando uno tiene un barro, pues uno quiere que le quite ya, ¿sí? Entonces, sí es importante explicarle a los pacientes que cuando se aplican este tipo de medicamentos, pues la respuesta terapéutica no es inmediata. Más o menos lo que se reporta es que las respuestas terapéuticas son alrededor de las 2 a las 4 semanas con este tipo de medicamentos. Y en acné no inflamatorio, es decir, en aquellos que son comedones, son 3 meses. En ambos tipos de acné se ha visto que se disminuye gradualmente y se estabiliza más o menos en 6 a 12 meses. En esta revisión, entonces, ahí les muestro para que ustedes vean cómo se reducen tanto las lesiones inflamatorias y no inflamatorias y el tiempo de respuesta en semanas. Entonces, como con dapsona en gel a las 2 a 4 semanas, tanto lesiones inflamatorias, pero en lesiones no inflamatorias es más o menos en un periodo de 8 a 12 semanas. Acuérdense que el mecanismo de acción de la dapsona también disminuye la quimiotaxis de los neutrófilos, ¿sí? Porque él inhibe la proteína G y acuérdense que la proteína G es una proteína que induce la migración neutrofílica, que estimula a nivel nuclear para que se produzca toda esa respuesta inflamatoria y quimiotaxis principalmente de neutrófilos. Por ese mecanismo de acción, la dapsona, al inhibir esa proteína G, tiene un efecto antineutrofílico. Y acuérdense que una pústula, ¿qué es? Una pústula no quiere decir que sea algo infeccioso. Una pústula es un acúmulo de detritos celulares acompañado de un proceso inflamatorio secundario. Entonces, ténganlo en cuenta que la dapsona es una muy buena alternativa en aquellos acnés que son de leves a moderados que tienen ese componente inflamatorio. Y la dapsona con terapia combinada, yo la puedo utilizar con otros medicamentos. Entonces, mire,
La Dapsona al 5% más Adapalenia al 0.1% versus Dapsona en monoterapia, uno las puede utilizar, pero cuando uno, por ejemplo, tiene esos pacientes que tienen acné inflamatorio y que aparte de eso tiene comedones, yo puedo utilizar la Dapsona al 5% combinado también con estos derivados de retinoides o estos retinoides sintéticos. Dapsona al 5% más Tazaroteno, ustedes van a encontrar en la literatura que uno puede combinarlo no solamente con el Adapaleno, sino que también uno lo puede combinar con el Tazaroteno. Y se ve que tiene mayor efectividad cuando uno utiliza esa terapia combinada que cuando uno utiliza la monoterapia. La Dapsona también se puede combinar con el peróxido de benzoilo al 4%, pero no mostraron resultados significativos versus utilizar la Dapsona tópica. Además, otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que cuando el peróxido de benzoilo de por sí, cuando uno lo aplica, dentro de los efectos secundarios puede pigmentar. Pero cuando uno lo utiliza con Dapsona, no solamente puede pigmentar, sino que también puede hipopigmentar y también manchar la ropa, entonces ténganlo en cuenta. Y mire que utilizando peróxido de benzoilo con Dapsona, pues no se ve mucha diferencia al utilizar la monoterapia con Dapsona, diferente a si yo lo utilizo con retinoides, que sí lo puedo combinar. O también mayor eficacia cuando se combina Dapsona al 5% con isotretinoína oral. Entonces acuérdense que cuando les hablé de isotretinoína, uno puede combinar la isotretinoína tomada con retinoides tópicos, pero yo también la puedo combinar con Dapsona tópica. Dapsona al 5% como terapia de mantenimiento también la puedo utilizar a largo plazo después del tratamiento inicial con doxiciclina. Entonces yo podría dejar a pacientes con Dapsona tópica como terapia de mantenimiento. Dentro de los eventos adversos cutáneos, pues generalmente los eventos adversos de la Dapsona tópica pues van a ser de leves a moderados y reversibles cuando uno suspende el tratamiento. Y en cuanto a los efectos secundarios, la mayoría de los que son reportados pues son esos que ustedes ven ahí, que son la piel seca, el eritema, piel grasa, descamación, prurito, ardor, sí, que son más efectos locales que uno les para el tratamiento y pues los efectos secundarios se les va a mejorar. ¿Embarazo cuánto? La Dapsona es categoría C en el embarazo, sí se excreta por leche materna. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tienen que ponerlo ustedes en una balanza. Acuérdense que categoría C no quiere decir que, no, como la X de la isotretinoína, no. Yo la puedo usar, sí, pero tengo que poner todo en una balanza y evaluar de qué se va a beneficiar más esa gestante, si de que yo le quite un barro o del bienestar del feto. Entonces, tienen que tener eso en cuenta, pero dentro de los medicamentos que se pueden utilizar tópicamente en mujeres embarazadas, diferente, por ejemplo, al ácido acelaico, a la clindamicina tópica, que yo las puedo utilizar, la Dapsona también. ¿Listo? En cuanto a las interacciones, entonces, vea, dijimos que eso se puede utilizar no solamente con retinoides, sino también con alfa-hidroxiácidos, con ácido salicílico, ¿sí? Con la clindamicina tópica, con el peróxido de benzoilo. Acuérdense de las interacciones que le coloqué, los efectos secundarios. Y cuando se utiliza con alfa-hidroxiácidos, lo que más puede aumentar son como los efectos irritativos que tienen estos pacientes sobre la piel, entonces para que lo tengan en cuenta. Y cuando yo lo utilizo combinado con la clindamicina, pues también se puede incrementar el riesgo de irritación cutánea en los pacientes. Cuando yo lo utilizo con anticonceptivos orales, entonces, por ejemplo, aquellas pacientes que hacen esos acnés secundarios a hipersensibilidad al receptor o secundario a un hiperandrogenismo, que están en tratamiento concomitante no solamente sistémico, sino con anticonceptivos orales, yo puedo también dejarle a esos pacientes Dapsona tópico y aumentar la efectividad del tratamiento en eso. Acuérdense siempre que las terapias combinadas siempre van a ser más efectivas, ¿sí? Entonces, estas son otro de los reportes que hay de la Dapsona con glucocorticoides, macrólidos, antibióticos, ¿sí? Que induce tasa de hidroxilación de la Dapsona y pues obviamente van a aumentar la toxicidad. Acuérdense que les había dicho que la hidroxilación de la Dapsona es la que produce ese metabolito, es el que produce los efectos secundarios. Entonces, ténganlo en cuenta cuando lo utilizan con los antiinfúngicos. ¿Listo? Y para terminar entonces con la Dapsona, recuerden que la Dapsona tópica viene en dos presentaciones. En Colombia tenemos la presentación al 5%, ¿sí? Pero que también existe la presentación al 7.5%. Ambas son iguales de eficaz para el tratamiento del acné vulgar. La Dapsona al 7.5% en gel se utiliza una vez al día y está indicada en aquellas pacientes que tienen entre 9 y 11 años. La Dapsona al 5% en pacientes mayores de 12 años. Para el tratamiento del acné es un tratamiento que tiene mínimos efectos secundarios y que tiene una alta seguridad, entonces que ustedes lo pueden tener en cuenta
en esos pacientes, es eficaz en pacientes con acné en mayores de 18 años, es más eficaz en el tratamiento de lesiones inflamatorias versus aquellas pacientes que tienen comedones, pero acuérdense que yo puedo dar terapias combinadas de Dapsona y lo puedo combinar con tazaroteno, yo lo puedo combinar con adapaleno, yo lo puedo combinar con diferentes retinoides, entonces para que lo tengan en cuenta. Reduce el acné inflamatorio en un 25% en aproximadamente 2 a 4 semanas y lo reduce por su efecto, acuérdense que la Dapsona tiene un efecto en la migración del neutrófilo, entonces es una buena alternativa terapéutica no solamente en pacientes con acné, sino por ejemplo en aquellos pacientes que tienen enfermedades donde hay ese proceso inflamatorio que hay acúmulo en neutrófilos como las foliculitis o pacientes que tienen hidradenitis supurativa, ¿sí? Es otra buena opción como tratamiento tópico. Acuérdense que ahí pues es uso off-label, no está aprobado por la FDA. La Dapsona debe evaluarse aproximadamente a los 6 meses después del tratamiento, puede usarse de forma continua como una terapia de mantenimiento sin tener tantos efectos secundarios y mejora la eficacia con retinoides tópicos para reducir el acné comedoniano, que era lo que les estaba diciendo. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la Dapsona tópica o podemos seguir con la clindamicina. Pacientes con antecedentes de reacciones adversas a las sulfas orales, ¿se contraindica la Dapsona tópica? Entonces, esa es una muy buena pregunta. No está contraindicada la Dapsona en pacientes que tienen una reacción a la sulfona, no. En relación a la Dapsona oral, ¿cuánto es la medida de deficiencia de la glucosa 6? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, acuérdense que uno de los efectos adversos de la Dapsona oral, cuando ustedes leen guías, ¿sí? Las guías que recomiendan Dapsona sistémica para el tratamiento del acné, no sé, doctora Barona, nuestras guías nacionales por lo menos no están. No sé si ahorita que vayan a hacer actualización de guías la vayan a incluir igual. La Dapsona acá solo está, no se consigue uno y se consigue es para pacientes que tienen enfermedad de Hansen. Sí se puede utilizar magistral, que se mandan a preparar magistral y hay varios laboratorios que la producen, pero debemos tener en cuenta si la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por el evento adverso que se puede presentar con la Dapsona. No en todo lado miden glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Yo no sé si acá en Cali hayan sitios donde midan, que uno mande el paciente y le tomen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero no en todo lado está disponible. No sé, doctora Barona, si usted tenga conocimiento. Y en guías y todo eso para utilizar Dapsona como tratamiento, Dapsona oral para el tratamiento del acné, no está dentro de las primeras, dentro de la primera línea terapéutica en acné moderado, que sería la indicación, ¿no?, de la Dapsona sistémica. Cuando hablas de terapias combinadas, hablas de poder utilizar Tretinex con Daptomix y Clinacin con Daptomix. Sí, cuando yo hablo de terapias combinadas, ustedes individualizan el paciente. Isotretinoína la puedo combinar con Dapsona tópica, sí, y en este estudio, que igual ahí están las referencias, es gratuito el artículo, lo bajan de PubMed, está súper bonita la revisión de Dapsona y es súper fácil de entender. Isotretinoína la pueden combinar con Dapsona tópica, sí, se puede combinar, y cuando uno tiene acné leves, que tiene ese componente inflamatorio y que también tiene predominio de lesiones no inflamatorias como los comedones, también se puede combinar con retinoides. ¿Cuáles retinoides? Los que están descritos y todo eso, adapaleno al punto 1 y tazaroteno. Entonces se puede combinar Dapsona con esas dos. Listo. Bueno, y ahora vamos a hablar de la clindamicina tópica. Entonces la clindamicina tópica, recordemos que la clindamicina es una lincosamida semisintética derivado de Streptomyces lincolnensis, es un derivado antibiótico natural de la lincomicina, se ha utilizado como agente tópico y está indicado por la FDA para el tratamiento del acné vulgar, que es de leve a moderado una vez al día por 12 semanas. Pero acuérdense que nosotros también lo utilizamos off-label, como muchas cosas en dermatología que utilizamos off-label, en rosácea, dermatitis perioral, eritrasma, ¿sí?, la queratolisis punctata, hipomelanosis macular progresiva, que también no es, o sea, yo creo que hay mucho subdiagnóstico de la hipomelanosis macular progresiva,
pero también se puede utilizar, ahí es una de las alternativas terapéuticas, y en la hidradenitis supurativa. Uso off-label, entonces ahí están todas las indicaciones, y esa también fue una revisión que encontré de este año, que también es de clindamicina tópica en el NEI, para que la lean, que está súper chévere, donde están los usos off-label de la clindamicina y con qué terapias yo la puedo combinar. Porque acuérdense que a lo largo de la historia, o ahora más en las terapias emergentes, se ha visto que la clindamicina, por la resistencia a la clindamicina como antimicrobiano, lo ideal es no utilizarla como monoterapia, sino que siempre la usemos en terapia combinada. Y eso es lo que recomiendan también las guías, tanto la guía europea como las guías de la Academia Americana de Dermatología. Ahora, aprobada en la FDA desde 1970, oral para el tratamiento sistémico de infecciones. Y mire que esta también es modelo 1982, como la isotretinoína, qué coincidencia, fue cuando se aprobó como solución tópica para el tratamiento del acné vulgar. Y de ahí en adelante, pues ustedes ya saben que no solamente la han sacado en gel, mejor dicho, en loción y todo, o sea, a medida que pasan los años, cada vez salen diferentes formas farmacéuticas de la clindamicina, y pues se han ido aprobando así a través de los años. Y también hay combinaciones fijas, que ya la mayoría son combinaciones fijas, de clindamicina, precisamente para disminuir ese riesgo de resistencia bacteriana. ¿Con qué? Con peróxido de benzoilo, o clindamicina más tretinoína, o clindamicina más adapaleno, y ahora sacaron una que no es tan Colombia ni nada, que es clindamicina más peróxido de benzoilo más adapaleno. Entonces también es una combinación, y ya están saliendo las publicaciones también con esas terapias combinadas. Son inhibidores de la síntesis de proteínas que pertenecen a esa familia lincosamina, y acuérdense que la clindamicina lo que va a hacer es inhibir esa subunidad 50S ribosomal, y tiene un efecto sobre esas citoquinas proinflamatorias que juegan un papel importante en esa vía fisiopatológica de la enfermedad, como son la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, y disminuye las especies reactivas de oxígeno. Además de eso, también inhibe la óxido nítrico sintasa y inhibe la producción de lipasa del Cutibacterium acnes. En cuanto a la farmacología, entonces recordemos que la clindamicina se absorbe bien después de la administración oral con o sin alimentos, el metabolismo es principalmente hepático, la vida media es de 2.4 a 3 horas en adultos y de 2.5 a 3.4 horas en niños que tienen función renal anormal. La excreción es principalmente, se excreta también por bilis y se excreta en orina. En los ensayos clínicos aleatorizados y controlados en 2.000 sujetos tratados activamente con clindamicina al 1%, aplicado una vez al día durante 6 meses en pacientes que tenían acné facial, se evaluó como el impacto que tenía sobre el acné no inflamatorio y sobre el acné inflamatorio. Y se ha visto que la clindamicina pues actúa en ambos, disminuyendo ese tipo de acné, pero lo hace más sobre las lesiones inflamatorias, igual que la clindamicina, pero no hay una diferencia estadísticamente como significativa. Las formulaciones concentradas al 1 y al 2% del total del vehículo, entonces acuérdense que los vehículos son varios, y como les mostré, a lo largo de los años se han ido aprobando las diferentes formas farmacéuticas, entonces eso viene en loción, en crema, en espuma, en gel, etcétera, 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 y se considera que todas las formulaciones que dejamos a nivel tópico de clindamicina pues van a mostrar una eficacia equivalente en los pacientes con acné vulgar. Ahora, existen también esas combinaciones fijas que yo les puse allá, ¿sí? Que son tretinoína al 0.025 más clindamicina al 1.2, adapaleno de 0.1% con clindamicina al 1.2, peróxido de benzoilo al 3 o al 5% más clindamicina al 1. Lo que ustedes deben tener en cuenta es que reduce la aparición y la progresión de cepas de Cutibacterium acnes nuevas y preexistentes, cuando se puede utilizar como terapia de mantenimiento, y lo ideal es utilizar esas combinaciones fijas o utilizar la clindamicina con cualquiera de esas combinaciones para minimizar el riesgo de esa resistencia a los antibióticos. Y mire que las guías americanas y las guías europeas recomiendan no usar terapia combinada de antibiótico tópico con antibiótico sistémico, y eso es para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Que uno deja tratamiento antibiótico, o lo deja o aplicado o lo deja tomado, pero no los dos al tiempo. Y la terapia combinada no suele ser un contribuyente importante a las reacciones reportadas. Ahora,
existen varios mecanismos de resistencia. Lo que más tememos con el tratamiento con la clindamicina es la resistencia que puede haber a sus antibióticos, y ahí están, vean, todos esos mecanismos están en el artículo que yo les digo, que son esos 6 mecanismos por el cual se puede producir resistencia bacteriana a la clindamicina. Ahora, lo que quiero que tengan en cuenta es con respecto a la clindamicina tópica, ¿sí? Entonces, en cuanto a los eventos adversos, generalmente son más efectos irritativos por dermatitis de contacto, ¿sí? Reacciones de fotosensibilidad, prurito. Entonces, tengan en cuenta esos eventos adversos con la clindamicina. En cuanto a los warnings que sacan con respecto al uso de la clindamicina, decir que pacientes reporten colitis pseudomembranosa con la aplicación de la clindamicina tópica, la verdad sí hay reportes en la literatura, pero el riesgo es extremadamente mínimo, ¿sí? Entonces no hay tanto riesgo cuando se usa de forma tópica la clindamicina. Contraindicaciones, entonces ahí les coloqué que tienen que poner también todo como en una balanza, indagar por los antecedentes de los pacientes, mirar si es colitis asociada a antibióticos o a colon irritable, ¿sí? Evaluar todas esas cosas para saber seleccionar el paciente y a quién le vamos a dar, sí o no. La absorción sistémica de la clindamicina cuando uno la aplica tópica pues no es que sea muy alta, entonces tampoco es que sea una contraindicación absoluta cuando uno lo utiliza. Tengan en cuenta las interacciones que pueden haber, sobre todo con aquellos agentes bloqueadores neuromusculares y cuando se utilizan con eritromicina o otros aminoglucósidos, pero acuérdense que la eritromicina también es un antibiótico y pues uno no da eritromicina, clindamicina cuando uno la coloca pues tópicamente, entonces para que también lo tengan en cuenta. Generalmente los eventos adversos de la clindamicina son eventos adversos que suelen ser leves, que incluyen eritema, descamación, cerosis, como todos los otros que hemos hablado. Síntomas como escorzo, ardor y prurito generalmente se atribuyen al vehículo en el que viene la clindamicina y no tanto es por la clindamicina, entonces también para que lo tengan en cuenta. Igual que el eczema de contacto que puede producir la clindamicina, pues también es un evento secundario raro y menos del 0.001% de los pacientes pueden presentar eventos gastrointestinales que sean asociados con la colitis, entonces para que lo tengan en cuenta. En embarazo y lactancia, ¿cuándo? Pues en embarazo y lactancia es categoría B en el embarazo, es uno de los medicamentos tópicos que nosotros podemos utilizar en el embarazo y acuérdense que en el embarazo siempre hay pacientes que consultan que se les empeora el acné, en ellas pues no podemos dejar tratamientos que sean tratamientos sistémicos, sino que podemos dejar tratamientos tópicos dentro de los que está incluido no solo el ácido acelaico, la dapsona, sino también la clindamicina, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y la clindamicina oral y tópica es segura durante el embarazo y la lactancia, como ya les había dicho. Entonces, con respecto a la clindamicina, estos son los mensajes que les quiero dejar para que ustedes recuerden. Se usa para el tratamiento del acné leve a moderado y esa es la indicación que tiene la FDA. La terapia combinada, lo ideal y las guías tanto europeas como las guías americanas lo recomiendan, es utilizar las terapias combinadas fijas para disminuir el riesgo de resistencia bacteriana. La respuesta terapéutica, al igual que cuando utilizamos nosotros la dapsona, hay que explicarle a los pacientes pues, que el barro no se les va a quitar de una, sino que toca esperar por lo menos unas semanas, con la clindamicina se reporta hasta 12 semanas, para poder evaluar la respuesta terapéutica. Los eventos adversos son locales, son probablemente secundarios al vehículo, como ya les había dicho, y no como tal a la clindamicina que sea la que produzca la piel seca, irritada, el eczema de contacto, no, sino es más por el vehículo con el que viene la clindamicina. Y ahora sí los invito a que escaneen ese código QR y en ese código QR ustedes van a encontrar toda la cháchara que yo les di ahora y ahí en las referencias de los artículos hay varios artículos que están libres en PubMed y los que los quieran y todo, pues me escriben y yo se los puedo compartir también para que revisen todas las tablitas y pues, sobre todo los de dapsona, clindamicina, que a veces de dapsona no sale tanta literatura y que esta publicación de dapsona tópica reciente la puedan leer y todo que está bien chévere. Yo les hice aquí el resumen, pero ustedes pueden ir y profundizar más. No sé si tengan alguna pregunta, si todo les haya quedado clarín. Usa dapsona tópica en un mismo momento con el adapaleno. Por ejemplo, ¿se turna el uso cada noche? ¿Cómo?
se turna el uso cada noche, entonces una noche clindamicina. Uno las puede usar, las terapias combinadas, bueno, acá porque no tenemos la presentación, ¿sí? Porque hay presentaciones en el mercado donde viene la Dapsona combinada con el adapaleno y la Dapsona combinada con el tazaroteno. Acá no tenemos esa presentación, pero acá nosotros sí tenemos adapaleno, varios laboratorios lo tienen, tazaroteno también varios laboratorios lo tienen, entonces nosotros podemos combinarlo con la Dapsona y utilizarlo diario, no hay que utilizarlo que un día uno, el día la otra. Ahora, acuérdense que uno evalúa respuesta terapéutica y son los mismos pacientes quienes van diciendo qué tanto lo van tolerando. Si los pone rojos, los pelas, los irrita, pues que paren y vuelven y retoman el tratamiento, ¿sí? Entonces eso es muy individualizado y es enseñarle a los pacientes y aclararles bien que si lo van a utilizar con el adapaleno o con el tazaroteno, pues que eso lo pone rojo, lo pela y lo irrita. ¿Existe evidencia médica de estudios comparativos entre la clindamicina y la minoxiclina tópicas? ¿Minociclina tópica? Ay, no tenía ni idea. Bueno, lo voy a estudiar, no tenía ni idea que había minociclina tópica, pero la doctora Barona no sé si nos quiera, porque no tenía conocimiento de que existiera la minociclina tópica. Mételo. No la hay en Colombia. El eritema que produce dura, yo he tenido un par de pacientes que la han usado y dura como un mes, 2 meses con el eritema. Es muy costosa y yo creo que no la tendremos por un tiempo largo. ¿Sí? Pacientes con antecedentes de reacciones adversas a sulfas orales se contraindica la Dapsona tópica. ¿Sería útil el uso de la Dapsona tópica en el manejo de dermatitis neutrofilicias? Entonces, mire, esa es una pregunta muy valiosa y todo eso, y para eso nosotros tenemos que saber cuál es la clasificación de la Dapsona. Y la Dapsona no es una sulfona como el trimetropinsulfa, o sea que sí lo podemos utilizar. Sí se puede utilizar Dapsona en aquellos pacientes que tienen alergias a la sulfa, sí se puede utilizar la Dapsona tópica. Gracias, Doc. Bueno. A mí se me había olvidado esa. ¿Pero la tienes ahí? Gracias, doctora Claudia, por habernos mostrado esta excelente charla para nuestra escala del acné. Y seguimos entonces ya con la última parte de la presentación. A mí se me había olvidado que yo había montado otra conferencia. Menos mal ellos la tenían ahí. Entonces yo les voy a hablar, la última parte no es tan larga, pero es de la combinación del ácido salicílico más el furadato de mometasona.
Ah, ya la tienes. Gracias. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer esta conferencia un poco más rápida y todo eso para hablarles de esta combinación que existe en el mercado, ¿sí? Que se encuentra dentro de los tópicos más utilizados, este ácido salicílico. Y que el ácido salicílico, pero como ustedes saben, tiene un efecto queratolítico. Entonces, que en indicaciones en dermatología lo podemos utilizar en varias patologías. Entonces, el ácido salicílico es un queratolítico que es el más utilizado en el tratamiento de pacientes con psoriasis en placas. Y por la FDA está solamente aprobada, ¿sí?, ese queratolítico para el tratamiento de la psoriasis en placa. Este ácido salicílico, que es este queratolítico, ¿cómo actúa? Pues acidifica el estrato córneo. Lo que va a hacer al acidificar ese estrato córneo, además de eso, es debilitar esa cohesión intercelular, elimina lípidos intercelulares para reducir la secreción de sebo y además tiene también un efecto antihiperplásico. Este efecto queratolítico es diferente para diversas condiciones. Entonces, el ácido salicílico, dependiendo de la concentración que nosotros usemos, porque ustedes saben que los champús vienen con ácido salicílico, las cremas vienen con ácido salicílico, o sea, mejor dicho, todo viene con ácido salicílico, pero sí dependiendo del porcentaje que nosotros utilicemos, pues ese ácido salicílico va a tener un efecto queratolítico o no. Entonces, el ácido salicílico hasta un 50% nosotros lo podemos utilizar con ese efecto queratolítico en verrugas, callos, ¿sí?, en lesiones pigmentadas, en fotodaño cuando tienen los pacientes esas queratosis actínicas hipertróficas, ¿sí? Tienen que tenerlo en cuenta porque dice fotodaño, no le dicen fotodaño. Fotodaño incluye también queratosis actínicas, pero acuérdense de todos los tipos de queratosis actínicas que hay. Entonces, las que son eritematosas, planas, pues muy probablemente no tengan indicación de un ácido salicílico, pero las hipertróficas sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Concentraciones más bajas con fines cosméticos, que ahorita la mayoría de productos, cuando ustedes leen los componentes, los sueros anti-age, sueros que regulan la producción de sebo, los champús, tienen concentraciones bajas de ese ácido salicílico. Entonces, en peeling químico superficial, ustedes pueden utilizar también, por ejemplo, cuando van a hacer exfoliaciones y todo eso, con peelings del 20 al 30%, pacientes que tienen acné, estamos hablando de acné, el ácido salicílico a concentraciones del 26% se puede utilizar. Trastornos hiperqueratósicos en psoriasis vienen al 3 al 6%, en acné el 0,5 al 10% y también se pueden utilizar para dermatitis seborreica. Para uso como conservantes de productos cosméticos, la concentración que ustedes van a encontrar es muy bajita. Generalmente las concentraciones de ácido salicílico son alrededor del 0,5% para que lo tengan en cuenta. El furato de mometasona al 0,1%, entonces acuérdense que el furato de mometasona es un corticoide que tiene un efecto antiinflamatorio, no solamente es antiinflamatorio, sino que también tiene un efecto inmunosupresor y también un efecto vasoconstrictor. Y que la potencia de los glucocorticoides, recordemos que está dada, es por ese efecto vasoconstrictor de los corticoides. Ahora, es importante que nosotros evaluemos también la potencia de estos corticoides, porque si a uno le dicen furato de mometasona, dependiendo de donde ustedes lean la clasificación, entonces lo clasifican como potente y también dependiendo del vehículo o la forma farmacéutica cambia la potencia. Ténganlo en cuenta que el furato de mometasona al 0,1% en crema, solución y ungüento, que es la forma farmacéutica, entonces está clasificado en esa clasificación europea en una potencia 3, que es decir, como un corticoide potente. Entonces, para que también ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, esa otra tablita también me gusta muchísimo porque acuérdense que a mayor potencia de los corticoides, pues más van a ser los efectos secundarios, es decir, que mayor va a ser su efecto vasoconstrictor. Entonces, también para que ustedes lo tengan en cuenta. Y esto fue una revisión que se hizo en pacientes que tenían psoriasis, donde se utilizó esta terapia combinada, ácido salicílico como efecto queratolítico, más el furato de mometasona como efecto antiinflamatorio, ¿sí?, e inmunomodulador antiproliferativo. Entonces, que se utilizaba 2 veces al día por 21 días en pacientes que tenían psoriasis en placa de moderada a grave, y la respuesta clínica en esos pacientes se evaluó a los 4, 8, 15 y 22 semanas. Y ahí ustedes pueden ver cómo es la respuesta terapéutica en esos pacientes, ¿sí?
y cómo se ven la mejoría de esos scores cuando se utiliza la terapia combinada. Y en cuanto a efectos secundarios, pues no se registraron eventos secundarios para cualquiera de los dos cuando se comparaba únicamente con corticoide tópico. Entonces vemos cómo la terapia combinada es mucho más efectiva en mejorar esos scores en esos pacientes con psoriasis. Este también fue otro estudio donde se evaluó el furato de mometasona al 0.1% y ácido salicílico al 5% versus el furato de mometasona solo, ¿sí?, como terapia local en pacientes que tenían psoriasis. Acuérdense que esta combinación está aprobada por la FDA para el tratamiento de la psoriasis, pero que nosotros lo utilizamos off-label en pacientes que tienen, por ejemplo, queratodermias palmoplantares o hiperqueratos o eczemas crónicos liquenificados, o pacientes que tienen también esas falsas tiñas amiantáceas, ¿sí?, o pacientes con dermatitis seborreicas. O sea, hay varias indicaciones de uso off-label. Entonces acá ustedes ven los estudios de grupo, ¿sí?, el estudio de grupo que tenían psoriasis comparado con el estudio control en monoterapia y el seguimiento que se le hizo a esos pacientes a la semana 7, de las 7 a la 14, ¿sí?, en los días. Entonces ustedes van a ver ahí las respuestas al tratamiento y ustedes pueden ver que el tratamiento secuencial de esta terapia combinada de furato de mometasona el 0.1% más ácido salicílico al 5%, seguido de furato de mometasona, pues tiene una mejoría muchísimo más significativa en comparación con el grupo control en aquellos pacientes que tenían psoriasis. Y también a estos pacientes se les preguntaba acerca de la mejoría y la calidad de vida, y también se veía cómo en las primeras visitas ellos referenciaban desde esa semana, desde esa visita 2, que era entre el día 7 y el día 14, cómo les mejoraba también la calidad de vida cuando utilizaban esta terapia combinada. Ahora, estas son otra de las indicaciones que ustedes deben tener en cuenta del uso de estas terapias. Entonces ahí les puse en cuáles patologías se pueden utilizar. Entonces en psoriasis lo pueden utilizar, en psoriasis también palmoplantar, que pueden utilizar esa terapia combinada, en el cuero cabelludo, ¿sí?, las indicaciones en que pueden utilizar este tipo de terapia combinada de ácido salicílico más el furato de mometasona. Como ya les dije, está indicada en pacientes que tienen psoriasis en placa, ¿sí? Uso off-label, entonces lo usamos off-label en aquellos pacientes que tienen prurigo nodular, que tienen esos nódulos pues así de gruesos, en pacientes que tienen eczemas crónicos ligenificados, o aquellos pacientes que también tienen esos eczemas numulares que tienden a ser ligenificados, pacientes que tienen psoriasis palmoplantar, ¿sí? Entonces ahí también lo usamos off-label. Pacientes que tienen, por ejemplo, esas lesiones en cuero cabelludo que son gruesas, falsas tiñas amiantáceas, pacientes que tienen psoriasis en placa en el cuero cabelludo, o que tienen esa dermatitis en cuero cabelludo, la sebosoriasis, que uno no sabe si es una dermatitis seborreica o es una psoriasis, también es una buena alternativa terapéutica en esos pacientes. En cuanto a las consideraciones de seguridad, pues son la mayoría de los efectos adversos que se presentan con los alfa hidroxiácidos, por eso se utilizan esas terapias combinadas con los corticoides que van a minimizar esos efectos secundarios del ácido salicílico. Acuérdense que igual el ácido salicílico, las concentraciones que se usan pues son bajitas, y la mayoría son irritación, sequedad, ardor, prurito, foliculitis, acné o dermatitis por contacto, pueden reportar esos pacientes. Ahora, luego una respuesta terapéutica inicial, después de que el paciente esté aclarado o casi aclarado, la aplicación diaria de corticosteroides tópicos uno la puede hacer, o puede hacer también en estos pacientes terapias de fin de semana o impulsos, que lo utilizan 3 días consecutivos o cada 12 horas los corticosteroides con los fines de semana. Entonces estos son como un esquema para que ustedes tengan en cuenta de cuándo utilizar y los regímenes que uno puede utilizar de estas terapias combinadas con el uso de los corticoides tópicos. Siempre tengan en cuenta dónde ustedes lo van a utilizar también, esas áreas que son sensibles, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen psoriasis invertida. Acuérdense que esto es aprobado en psoriasis en placas, no es en psoriasis invertida, que uno le dice en psoriasis y no falta el proactivo que le dé por colocarla en un pliegue o en el ombligo. Entonces tengan en cuenta todas esas cosas. Y ya para terminar, entonces les quiero dejar estos mensajes. Recuerden que la terapia combinada de ácido salicílico y furato de mometasona
es una alternativa terapéutica que es eficaz, segura y que tiene un efecto que es sinérgico por su mecanismo de acción, que actúa como queratolítico y adicionalmente por su efecto antiinflamatorio, lo que hace que tenga beneficios y que está aprobado por la FDA en pacientes que tengan psoriasis en placa y permite un uso más racional y controlado de los corticosteroides, minimizando el evento adverso que tienen los corticoides. Acuérdense que la combinación trata la inflamación como la hiperqueratinización, ofreciendo un tratamiento que es muchísimo más completo. ¿Listo? Entonces este era el mensaje que les quería dejar con respecto a esta terapia combinada. No sé si ustedes tengan alguna pregunta con respecto al uso de la combinación de ácido salicílico con fluorato de mometasona, o si todo les queda claro. ¿Todo clarín? En pacientes pediátricos, ¿cuándo se debería evitar la aplicación de ácido salicílico tópico para evitar el salicilismo? Bueno, que uno diga que la aplicación tópica produzca salicilismo, o sea, es un evento adverso que es raro que la aplicación tópica produzca salicilismo porque las concentraciones no son tan altas, ¿sí? Igual las concentraciones altas que nosotros utilizamos en dermatología, las utilizamos es más concentraciones que son del 20 al 30% cuando las utilizamos que vamos a hacer peelings, por ejemplo, faciales, o se pueden utilizar también hasta el 50% del ácido salicílico, que la utilizamos es más que todo para aquellas lesiones que son hiperqueratóxicas. En niños, ustedes también tienen que individualizar el manejo y evaluarlo. No sé a partir de qué edad lo tiene aprobado la FDA el uso del ácido salicílico. En niños no leí nada que dijera, simplemente dice es uso del ácido salicílico en pacientes aprobado para el tratamiento de psoriasis en placa en este tipo de terapia combinada, pero en niños la edad exacta en que se puede utilizar no le tengo como el dato exacto, no, pero lo averiguo y se los comparto. Listo, bueno, muchísimas gracias de verdad a ustedes, Laurita, por la invitación, a ustedes por haberme escuchado. Acuérdense de las actividades que tenemos de la Asociación Colombiana de Dermatología, que se viene nuestro curso de hiperhidrosis y de 360 grados de dermatología clínica estética, o sea, es un programa revuelto, el 30 y 31 de agosto en Bogotá, en el Hotel La Fontana. El 4 y 5 de octubre vamos a tener uno de uñas, entonces también para que se apunten, va a estar súper chévere, ya les compartimos el programa académico. Y se viene un curso de cirugía dermatológica que organizó el Grupo Colombiano de Cirugía Dermatológica, que también va a estar demasiado bueno. Les voy a compartir también la información y va a tener aval universitario de FUCS, entonces también para que se apunten los que quieran. Muchísimas gracias y yo creo que nos vemos en Cartagena en nuestro CILAD para que nos acompañen, donde estaremos con nuestro congreso de especialidades que está en el marco del Congreso del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología. De verdad, muchísimas gracias por haberme escuchado. Y una feliz noche para los que están conectados. Gracias a todos por conectarse, gracias a ustedes por venir. El portafolio está disponible y estas marcas llegaron para quedarse.